Buenas tardes, San Segundo. Mi nombre es Robert Zambrano. Aquí mi compañero Luis Aldarriaga y mi compañera Fabiana Montalbán. Venimos de la Fundación Raíces y Sueños a hacerle unas pequeñas preguntas. Sí. Ya, ¿me podría ayudar con sus 2 nombres y sus 2 apellidos? Ya. ¿Cómo se llama usted? Sus nombres. Jacumino Bermúdez. ¿Apellidos? Dígale los 2 nombres, los 2 nombres y los 2 Bermúdez apellidos. Acosta. Acosta, ya. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 87 años. 87 años. ¿Usted dónde ha vivido su vida de joven? ¿De joven dónde vivía? ¿O siempre ha vivido aquí? Ah, ¿De joven dónde vivía? Hable duro, compa, duro. Es que él casi escucha. Oiga, que ¿dónde ha vivido todo un tiempo aquí? Es aquí que ha vivido. ya. ¿Dónde ha vivido usted todo un tiempo? ¿Siempre ha vivido aquí? Sí, todo el tiempo. Aquí nací y aquí mismo me voy a quedar. ¿Y usted tiene esposa o ya no tiene esposa? O... No, ella falleció. Yo soy solo. ¿Hace cuánto tiempo falleció más o menos ella? Tiene 40 años. De 40 años. ¿Y cuántos hijos tiene usted? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos somos? Ah, hijos. Sí, ¿cuántos hijos? Son 15, 15 hijos. ¿no? Pero nosotros somos 12. Él tuvo con muertos y... ¿Algunos fallecidos? Sí, Sí. 2. ¿Cuántos? 2 fallecidos. Fallecido 3, 4. 4. 2 de nosotros. nomás, 2 mayores y unos niños pequeños, pero 2 mayores. Ya. Usted en los tiempos de antes, ¿usted qué hacía para divertirse? Y eso, así mismo. ¿Como que algunos hacían algún deporte, indoor, fútbol? A él le gustaban los gallos. Galleros. ¿A usted le gustaban los gallos? Sí, Y usted criaba sus gallos. claro. Los entrenaba para llevarlos a la gallera. Ya. Y Y cuando a alguien le gustaba, ¿cómo hacía para conquistarla? Mande. Cuando a alguien le gustaba, ¿cómo hacía para conquistarla? ¿cómo conoció a su esposa? Sí. ¿Cómo la Dígale, conquistó? ¿Cómo la conquistó conoció? usted? ¿Cómo la enamoró? Como se ¿Por dice, a su cartas o esposa? cómo? Que venimos a que nos cuente todo. ¿Cómo enamoró a su esposa? ¿Cómo la conquistó? Eso, bueno, eso. No Con sé yo, versos, pero- canciones, dígale, porque él... Con versos, Una sola. versos, ¿no? De canciones, cartas. Claro. Porque antes no había nada de eso, que el teléfono, nada. Más antes era carta. Claro. Y sí le mandaba cartitas y... No. No le mandaba cartitas. Ya. Y... Misael, levántate, Misael. No te importes. ¿Usted en las fiestas de Navidad, fin de año, cómo celebraba? Sí, ¿Cómo celebraban? ¿Qué hacían? claro. Pero ¿Qué hacían en las navidades que le está diciendo? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Supuestamente eran cantos. cantando, divirtiendo, bailando y al fin. ¿Y se sabe algún verso, algún canto que le cantaban al niño Dios en esos No. tiempos? No se sabe. ¿No se acuerda o no se sabe? Sí. Ya. En el Día de los Muertos, ¿qué hacían en el Día de los Muertos? Ir a la tumba. A la tumba, a velar. Ya. Usted es, ¿cómo se dice la palabra?
¿A qué santo es creyente? ¿A qué santo usted le tiene fe? ¿Algún santo en especial? Cuando le hacía antes los velorios. Sí. ¿A qué hacían velorios? Sí, él hacía San Antonio, él es creyente de San Antonio. Ah, aquí le hacía velorios a San Antonio. Ah, ya. ¿Y qué era, velorio bailable o qué? Velorio, y bailable también de repente, sí. Comida. Se unía ahí mismo, velorio y baile. Claro. Ya, ¿usted a qué se dedicaba antes? ¿Qué se dedicaba? ¿A qué trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Qué trabajo bien? ¿Qué trabajos hacía usted? Sí. ¿Qué trabajos? No, ¿Al machete? machete, nada más. Machete. ¿Ganado no tenía? Sí. Sí tenía ganado. En ese tiempo eso eran, trabajábamos las machetes, después no había más trabajo. Claro. Y en la Semana Santa toda su familia se reunía para comer claro. juntos. Ahora ya no es. Ya no, ya poco. Y no salían tampoco ni a los ríos a bañarse No, porque no, decían no. que se convertían en pez, nada de eso. Sí. Cuéntenos más de eso. ¿De dónde salió esa leyenda de que si uno se comía carne o se metía al agua que se convertía en pez? Que a las 6 de la mañana aparecía el diablo. Sí. Sí, cuéntanos un poco de Eso no eso. hacía nada. Eso era como una creencia que tenían en el tiempo de antes, como una fe, como cuando uno tiene una fe en un santo. Así eran la gente de antes. Y ahorita Y nada. ahorita ya no, pues mire. Y ahorita ahorita estás de baño en la playa. Las bañas en las y playas. comen carne de todito, Sí. ya no hay, en cambio de antes no, pues decían que hasta las comidas las tenían cocinadas hasta 8 o 5 días. Y ahí nomás calentaban y comían, pues ahora ya no, pues día a día uno come. Y cuando alguien se enfermaba, los sacaban como a un centro de salud cerca que había por ahí por la casa o en la casa mismo con remedios caseros lo curaban. Claro, no era casa. Ah. Sí. ¿Y con qué medicinas los curaban? ¿Con qué medicinas les daban para que se compongan? ¿Alguna medicina que se acuerde el nombre? Claro, si era más lo mismo. Y ahí, ¿qué plantas medicinales usted conoce? De las que se acuerda. Plantas medicinales. Ajá. Plantas medicinales, ¿cuáles son las que usted conoce? Las plantas, las que usted conoce de medicinales, la naturista. ¿Cómo se llama? La ruda. La hierba luisa. Creo que también. La sábila. Como que es otro monte. Bueno, sigamos. Platos típicos, o sea, platos que más comían, o sea, platos que, digamos, La comida que más que se- antes hacían, pero que en estos tiempos ya casi no se ve. Sí. Sí. Los platos de comida, ¿cuáles eran? Decía, ¿Cuáles eran los platos de comida? ¿Qué platos de comidas hay que ahorita ya casi no se ven? no. Después Ah, más iba ahora bien que ahí. se compran ya las cosas, pero antes no había nada. Pero ¿cuáles eran las comidas que de antes comían? ¿Cómo se llama? Las comidas, ¿no? No me acuerdo. ¿Y antes usted asistía a misas o no asistía? ¿Yo? ¿En antes usted asistía a misas o no asistía? Sí. Sí asistía. ¿Y usted hasta qué edad estudió o nunca estudió? Tercer grado. Hasta tercer Estudió grado. hasta tercero. Sí. Ah, ya. ¿Y cómo eran los estudios en los tiempos de antes? ¿Cómo eran los estudios? Mande. ¿Cómo eran los estudios antes? Sí. ¿Cómo eran? No, el estudiante era. Más estrictos. Eso era. No es como ahora, que ahora ya no hay estudios, sino que Ya ahora no- nomás pasan eso. Ya no se les puede hacer nada a los estudiantes.
Antes sí les metían palo. Antes era rígido que Claro. tenía que hacer. Bien estricto. Y ya. ¿Alguna leyenda que usted se haya escuchado, que le hayan contado y nos puede contar? No, ¿Alguna leyenda que usted sepa y nos quiera contar? ya no. No se acuerda. No, ya no se acuerda. Pero sí se sabía. Claro, O ya se ha olvidado. sí. No se acuerda. A ver. Uy, Me preguntó ahí, No, creo que... y 15 minutos más. Para usted la muerte, ¿qué significa la muerte para usted? Mande. La muerte, cuando uno muere, ¿usted qué piensa que pasa uno después que uno muere? Porque la muerte no llega. No llega, o sea, pero ¿usted cree que eso de que después de la muerte hay otra vida o no? No, No, ya después de la muerte ya no hay nada, ya no vuelve. ya no vuelve. Y eso de la reencarnación, que dicen que la gente reencarna en Ajá. otros cuerpos, ¿eso qué piensa usted? Claro, ¿Qué piensa de la reencarnación? sí. Usted por qué motivo ponía, o sea, por qué motivo hacía los velorios de San Antonio? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo de qué? Le hacía los velorios a San Antonio. Porque bueno, ya eso era los tiempos veteranos que hacían esos velorios, entonces... Y usted lo seguía haciendo. Igual, y así era. Buscaban ellos la forma como hacer los velorios. O sea, Invitaban a los amigos, los daban por ahí para reunirse y entonces ya venían a conversar un rato, a andar. ya. Y... ¿dónde va? ¿Qué significa, o sea, qué significa cuando, o sea, por qué le prenden una vela al altar? ¿Por qué les prende? ¿Qué significado tiene? No sabe, Ese es que no sé yo, no sabe qué significado tiene la vela. realmente, no sé por qué sería esa, Eso de usted ya esa no. costumbre, esa enseñanza, porque era eso me enseño. Ah, Por algo tenía que ser. claro, por algo, pero no sabemos. ¿Tú sabes? No. ¿Tú sabes? Yo tampoco. ¿Usted, señora? Yo la verdad es que yo no sé, pero por ahí, bien, yo tengo entendido, eso es como un devoto que uno tiene con un santo, como una fe, como una creencia, que uno le pide a un santito cualquier cosa, porque después de Dios, sí, a los santos se hacen milagros. Y ya eso ya uno ya como una costumbre, prenderle todas las noches una vela a los santos. Pues sí, pero, o sea, la pregunta es de... ¿Qué significa? O sea, ¿por qué
¿Por qué uno le prende la...? La vela. ¿Por qué tuvo que haber sido una vela? Ahí que no sabemos. Claro. A mismo consulta en internet. Usted antes salía a bailes. Cuando en su juventud salía a bailes. Mande. Salía a bailes. En su juventud. Yo. Sí. Sí. Sí salía. ¿Y salía solo o acompañado con Claro. algún amigo, Mira, hermano? sí. ¿Con quién salía? Salía solo, a veces los amigos por ahí me estaban, vamos. al Y parque, no iba a ver a su novia, No. a su enamorada. No. No. Y sus hijos más antes sí los dejaba salir a los bailes. Sí, los hijos de antes dice que hicieron libre a los 20 años. Hasta los 20 años no lo dejaba salir. Yo me hice libre a los 17. No, pues que porque yo salía era porque le rogaba. Es que más antes dice que los tenían encerrados nomás y casi no dejaban salir. Yo sí salía, Sí, soy. pero yo porque tenía que pedirle A mí, permiso. a mí todavía no me dejan salir. Ay, güey, a mí no me dejan salir ni a la cancha de abajo de Dindor. A mí a jugar por ahí, sí. Ya. Así que no se iba a ver a su señora. Y el día, usted a su esposa, ¿usted se la robó o la pidió? ¿Cómo? ¿Usted se la robó o la fue a pedir a los papás, a su señora? No. Ya no. ¿Se la robó nomás? Me la robaron nomás. Ajá, ya. Antes no había, Nada de había eso. nada de casamiento, nada, la gente... Solo se la robaban y ya. Nomás se la llevaban. Me invitaban. O sea, ya, los papás a cierta edad ya tenían que estar sabiendo que mi hija ya pronto se me la roban. Claro. Ay, no. Ahorita uno se roba a una mujer, le sigue en Ya. juicio. La cárcel se lo llevan. Sí. Y por acá antes sí había electricidad por acá arriba. Man- Por acá sí había electricidad en los tiempos de antes. Sí. No, antes no, eran puras velitas. Y lámparas de querosín, de diésel, que se le decían antes. O sea, no había luz eléctrica, no habían postes eléctricos, nada. Esas fretomás que le decían que era como a gas. Unos aparatos así, eso alumbraba. Habían unas que le ponían una velita por dentro que era como de También, vidrio. sí. Así era el de antes. De antes no había luz. Esta luz es ahora nomás. En lo ¿Cómo? que yo ya he estado en este mundo. ¿Cómo se trasladaban antes usted? ¿Cómo se trasladaba de un lugar a otro? O sea, si quería salir al centro, al pueblo, ¿cómo hacía para llegar? Caminaban a caballo o a pie, pregunta. ¿Caminaban a caballo o a pie? A veces íbamos a caballo, a veces andaba a pie. O sea, de las dos formas. Claro. Pero de que llegaban. Sí, Ah, ya. Antes no había carro, nada. claro, antes no había carro, ahora que hay hasta los carros Caballo, ¿no? Claro. amontonados, Ni carro ni moto, nada. a pie. Más Échele. seguro iba a pie uno que a Claro. caballo. Eso ahí a veces habían unos caballos chúcaros o bravos, mañosos. Ya. ¿Y usted tenía caballos? ¿Tenía bestias? Sí. Sí tenía. ¿Y en el caballo qué? ¿Qué hacía en el caballo? ¿Acordar verde? Cuando no era muy lejos, me iba a pie. Cuando era mal, ahí cogía mi bestia, me iba. O sea, el caballo más lo utilizaban era para movilizarse Claro. antes. Ah, y ahorita solo es para trabajar Sí. ya. ¿Ahorita qué van a andar movilizándose en un Ya. caballo? Nadie. Y poco tiene la gente caballo. Claro. Por ahí tienen para trabajar. Ya. Tengo una nota de- Bueno. Sí, déjame que llegue 20 minutos. ¿Qué música escuchaba usted antes? ¿Qué música escuchaban antes? Música, Pasillo, pasillo, Pasillo Manavita, casa paye, Casapayes. claro. Esa música ahora que... Ahorita. Pero esa música era buena, pero ahora que ya... Música ahora es puro brinco, ¿no? Puro brinco nomás. Puro brinco. Chaval. Sí, la verdad. La música de antes, bueno. Eran buenas para irse a bailar Sí. con las chicas, con las enamoradas.
¿Y a los cuántos años usted se comprometió con su Yo tenía señora 18 esposa? años. Usted tenía 18 años. Sí. ¿Y su esposa? Ella tenía 17. Ah, eran de ahí, los dos a la misma edad. Porque en los tiempos antes, en la mayoría de entrevistas que hemos hecho, son Claro. mayores, bien mayores los O sea señores. que nosotros hicimos promesa de cuando comenzamos a enamorarlos, que ella se comprometía conmigo, pero tenía 18 años. Hasta que usted cumpliera los 18 años. 18 años dicen, yo me voy. Ahí sí. Le digo, pero mandarla acá a pedir a casar. No, yo no quiero ser casada. Me voy nomás. Sí, no me voy. Ah, ya. Faltaban como unos 5 meses para Para los cumplir 18. los 18 años también ella. Ah, o sea, ya casi que era legal ya. Ah. Y en los tiempos antes no había nada de eso de que si era menor de edad la chica y el otro mayor de edad los llevaban presos. ¿sí? Claro. Antes Sí. eran los papás. Mm. ¿Y usted qué opina de la política? Mande. De la política, los políticos, ¿qué opina? ¿Quién sí? ¿Qué opina, al respecto? ¿Qué piensa usted sobre los políticos? Los políticos, bueno, eso era que... Hay veces ellos, entre ellos era la pelea. de ellos. ¿Cómo eran las votaciones antes? Claro. ¿Cómo elegían Eran, al mandatario? sí, ¿Cómo los elegían? las de ellos eran igual, le llamaban a uno nomás, a otro y Ya. ya. Ah. Ya. Mínimo es media hora. Y todo el rato que hemos estado parados. Bueno. Ya vamos a terminar. Bueno, don Segundo, pues muchas gracias por habernos escuchado y por habernos permitido aquí hacerle esta entrevista. Pero en algún momento podamos volver otra vez. Ya. Ya, muchas gracias.